Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida al 32º Congreso de Investigación Juan Acemor. El día de hoy, en nuestro ciclo de conferencias magistrales, tenemos el honor de recibir al doctor Miguel Lara Flores en su conferencia Hacia una agricultura élite. El doctor Miguel Lara Flores, voy a leer una semblanza de su trayectoria académica y científica. Médico cirujano de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, de 1973 a 1978. Maestro en investigación biomédica básica, doctor en investigación biomédica básica. Realizó una estancia en Rothenstein Experimental Station en Inglaterra sobre química de plantas. Estancia sabática en el Agronomy and Plant Genetics, departamento de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Ha recibido diversas distinciones, dentro de las que destaca el Premio Nacional en Ciencias y Artes 2003 y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Tiene 52 artículos publicados, total de citas igual a 1252, sin autocitas. Obtuvo el Premio Nacional de Investigación de Alimentos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Con ustedes nos honra con su presencia el doctor Miguel Lara Flores, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Hoy les platicaré sobre la agricultura, principalmente en México, y una óptica de hacia dónde podemos ir para tener una agricultura elite. Y con elite quiero decir alimentos de alta calidad y suficientes. El título es Hacia una agricultura elite y empezaré por lo que es el problema, y el problema es que somos muchos, la población mundial se ha incrementado muchísimo. En este año se calcula que la población en el mundo es de 7.800 millones de habitantes y que será de 9.700 para el año 2050. Esto es prácticamente 2.000 millones de gentes, o sea, 1.900 millones de gentes más, en una tierra, como diría la doctora Tagüeña, en este planeta que es nuestra casa, que no tenemos otro, pero que también no puede crecer. Entonces, el problema de que seamos tantos es que todos comemos, y esto obliga a generar mayor cantidad de alimentos, y esto obliga a utilizar el recurso suelo para producir alimentos. Entonces, este es el problema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que aumentar la productividad. En México en particular, y las próximas diapositivas estarán dirigidas a la realidad de México. Lo primero es que México ahorita estamos sobre 131 millones de personas. Esto es la población, digamos, este año de México. Y se estima que seremos 155 millones para el año 2050. La proporción de hombres y mujeres habrá alrededor de 79 millones de mujeres y 76 millones de hombres. Pero el incremento de 23 millones que se va a dar de este año al 2050 implica que tenemos que producir más alimento. Y la
la pregunta es, ¿cómo? Si ustedes ven esta diapositiva, vean la perspectiva de la población rural y urbana. Es decir, cuánta gente vive en el campo y cuánta vive en la ciudad. Y si ven, andamos alrededor de 100 millones en el campo y 28 millones, 100 millones en ciudades y 28 millones de personas en el campo. El número de habitantes aumentará en las ciudades y en el campo, si bien esto se va a reducir, o en el mejor de los casos va a quedar igual. ¿Qué quiere decir? Que habrá menos habitantes en el campo, lo cual a lo mejor no les dice nada, pero si ven esta segunda gráfica, es el número de habitantes en el campo en la edad entre 25 y 49 años, que es la edad productiva, es la edad de la gente que trabaja y produce en el campo. Entonces vean que no van a ser 26 millones, van a ser 4 millones en el 2050 y que no son 28 como dice la primera gráfica, sino que son 5 millones. A lo que voy es que cada vez hay menos gente en el campo y cada vez hay menos gente en la edad adecuada para trabajar el campo. Y la pregunta es, ¿tenemos que revertir esta tendencia a acumular población en las ciudades y hacer o generar incentivos para que la gente se vaya al campo? El campo en México tiene lo que yo llamo, lo que la gente llama una frontera agrícola. ¿Qué es la frontera agrícola? Es el terreno o la superficie de este país que es susceptible para, o que es adecuada para los quehaceres agrícolas. Y los quehaceres agrícolas me refiero a producir alimentos. La frontera agrícola de México es alrededor de 25 millones de hectáreas. Ahora, si vemos cuál es el área que se ha cosechado en los últimos años, y cuando quiero decir cosechado es que yo puedo sembrar 10 hectáreas, pero solo cosecho 9 porque una hectárea se me perdió o le cayó la plaga o se inundó, etc. Entonces, haciendo el análisis del área cosechada, que es el área real de producción, vean este gráfico como en el 2000 teníamos 18 millones de hectáreas cosechadas, o se cosechaban 18 millones de hectáreas, casi 19, y se llegó a un pico alrededor del 2010 y 2012 sobre 22 millones de hectáreas. Pero ¿cuál es lo grave ahora? Es que a partir del 2017, esta área cosechada se ha caído y en el 2020 solo se cosecharon 17 millones de hectáreas. Es decir, si consideramos que nuestra frontera agrícola es de 25 millones de hectáreas, estamos desperdiciando 8 millones de hectáreas. Y esto es una proporción importante ya, que de ser utilizada o aprovechada nos daría una mayor autosuficiencia alimentaria. Entonces, por un lado, la sociedad o la población en el campo es cada vez menor y cada vez es de mayor edad. Y por otro lado, el área agrícola que se cosecha se ha venido cayendo, como lo pueden ver en estos últimos 3 años. Los últimos 3 años del gráfico. Los datos del año pasado todavía no han salido, no los tengo. ¿Cuáles son las tierras arables en
En México, bueno, es lo que veíamos, cuántas tierras se han sembrado, y si ven, estas son las tierras que se han sembrado. Otra vez se ve una caída a partir de en los últimos 3 años. Aquí no voy al 2020, tengo los datos hasta el 2018, pero este es el área de siembra, digamos. Y entonces ha venido bajando significativamente y más importantemente en los últimos años el área de siembra en el campo, en México, lo cual es un dato que debe llamar nuestra atención en términos de lo que es el desarrollo futuro de este país. El otro factor de la agricultura, en la producción de alimentos, pues uno es el factor humano, que es primordial. Si no hay gente que trabaje el campo, pues no hay producción de alimentos. Pero el otro factor que poco nos fijamos es la semilla. En México, la semilla que se usa muchas veces es semilla de colectas previas, y no tenemos una política significativa de producción de semillas de alta calidad. Entonces, si ven este gráfico, es un gráfico que pongo de ejemplo. Esto es la producción o el rendimiento de maíz en Estados Unidos por hectárea. Es decir, cuántas toneladas de maíz se producen por hectárea en promedio en Estados Unidos en los diferentes ciclos agrícolas. Estados Unidos, para el 2015, y hoy tiene un poco más, tiene un promedio de 10 toneladas por hectárea. Y nosotros andamos en casi 3 toneladas por hectárea, es decir, 3 veces abajo que los norteamericanos. Y esto es mucho porque la semilla que usamos no es una semilla de alta calidad. Y habría que buscar semillas que nos proporcionen mayores rendimientos. Entonces, el otro factor es la semilla, y tenemos que trabajar sobre semillas de alta calidad para incrementar nuestra productividad en el campo. La fertilidad del suelo. ¿Qué es la fertilidad del suelo? Es qué tan rico en nutrientes es el suelo, y en ese sentido los suelos agrícolas adquieren o son fértiles en la medida que tienen un alto contenido o un mayor contenido de nitrógeno, principalmente nitrógeno, pero también de potasio y de fósforo. En México, por ejemplo, se aplicó 1.3 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados, 0.3 toneladas de fósforo y 0.7 millones de toneladas de potasio. Si ven en el 2019, que es este dato aquí, se aplicó prácticamente lo mismo que en el 2000, o sea, 19 años, la cantidad de fertilizantes para generar o producir alimentos es la misma, no se incrementó. Y si ven este gráfico, el promedio, yo diría que anda abajo de, o ligeramente arriba, o en 1.2, voy a decir. Entonces, tenemos una déficit importante en la aplicación de fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué? Porque también tenemos un déficit en la producción de fertilizantes en México. Entonces, este es otro factor. El primero es la sociedad, el segundo es las semillas, y este tercer factor es la fertilidad del suelo. Agua. El agua es el otro elemento que, si no existe, pues no hay alimentos. Y México, que tiene zonas importantes con mucha agua, tiene otras zonas que no tienen tanta agua. En general, México tiene un alto porcentaje de su territorio como semidesértico o seco. Y si van a las zonas noroeste, que son los grandes productores agrícolas, sobre todo Sinaloa y el sur de Sonora, son lugares que tienen poca agua. En los datos recientes del cierre agrícola del 2020, se señala que el 30.6% de la superficie sembrada
es de riego, es decir, solo el 30% de nuestra agricultura tiene riego. Y el 69% es de temporal, es decir, depende de si llueve y si llueve bien. Cuando digo si llueve bien, es que no quiere decir que si llueve mucho, es que si llueve de manera favorable al crecimiento agrícola. La agricultura de temporal es azaroso. Si no llueve, se muere el campo. Y si llueve mucho, se acaba la producción agrícola. Entonces tiene que haber una lluvia moderada, adecuada para la producción agrícola. Y en México, un alto porcentaje del terreno agrícola o de la agricultura depende del agua, del temporal, de la lluvia. Y esto hace que nuestra producción agrícola sea azarosa en un alto porcentaje. Hacia una agricultura elite, ¿cuál es la situación? Les voy a poner algunos ejemplos de productos que les llamamos básicos y productos potenciales que tenemos en México, que además tenemos una capacidad de producir cuanto alimento queramos, pero cuáles son los rendimientos que tenemos sobre cultivos emblemáticos de México. Por ejemplo, el frijol. Se tuvo una producción de 1.18 millones de toneladas, esto es en el 2017, y esto implicaba que podíamos satisfacer casi el 90% del consumo nacional. Se cosechó 1.5 millones de hectáreas en frijol y se tuvo un rendimiento muy triste de 0.79 toneladas, o sea, no llegábamos a 1 tonelada por hectárea. En comparación, por ejemplo, Estados Unidos tiene un rendimiento de 1.7 toneladas por hectárea, más del doble que nosotros. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Nuestro maíz, eso que decimos que somos el país del maíz, según los datos, tenemos el 100% del consumo nacional en maíz blanco, pero tenemos rendimientos de 3.7 toneladas al 2017. Estados Unidos tiene un rendimiento de casi o de 11 toneladas. Otra vez, estamos casi 3 veces abajo y tenemos que hacer selecciones y generar semillas de mayor rendimiento y de mayor calidad. En el arroz solo producimos el 21.6% de lo que consumimos. ¿Qué quiere decir? Que casi el 80% de lo que consumimos lo tenemos que importar. Esto es porque, aunque tenemos rendimientos, o pudiéramos tener rendimientos muy buenos, tenemos rendimientos de 6.3 toneladas contra Estados Unidos que tiene 8.4, pero tenemos variedades de arroz, como el arroz Morelos, que tiene rendimientos hasta de 15 toneladas por hectárea, es decir, más del doble de lo que tenemos ahorita. Pero desafortunadamente en Morelos y en México, pero sobre todo en Morelos, que era un gran productor de arroz, ha dejado de serlo. Y esto es mucho porque se ha dejado de invertir en el campo, en estos tipos de cultivos. Entonces tenemos que importar casi el 80% de lo que consumimos. La caña de azúcar, que es otro emblemático de Morelos, tenemos una autosuficiencia, tenemos rendimientos de 73 toneladas contra rendimientos en Estados Unidos de 82. Es decir, podemos mejorarlos y trabajar en tener una mayor producción de caña de azúcar. Esto es en relación a productos básicos. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que existen en otros países variedades o semillas con mucho mejores rendimientos y que nosotros podemos o deberíamos estar aspirando a tener o a desarrollar este tipo de semillas, de líneas agrícolas. ¿Qué hay en la situación de los productos potenciales que se les llama en la agricultura en México? El jitomate
tenemos rendimientos de 45 toneladas versus 86 de Estados Unidos. Otra vez, aunque somos autosuficientes, tenemos que trabajar en tener mejores rendimientos para en menos área agrícola producir la misma cantidad. El algodón, que se trabaja mucho en la zona de Torreón, actualmente se tienen rendimientos muy elevados, de 4.7, que están por encima de los rendimientos que tiene Estados Unidos. De lo que se consume de algodón en México, producimos el 80% de lo que consumimos, y el algodón, aquí tengo que hacer una nota, es una de las cosas que ha impactado mucho la producción de algodón en el país, es que se empezó a usar un algodón transgénico resistente a algunas plagas, y esto eliminó el uso de insecticidas y favoreció mucho lo que es el rendimiento agrícola. ¿Por qué? Porque ya no había tantas pérdidas por las plagas. En el cacao no somos autosuficientes. Tenemos un buen rendimiento de cacao de 0.46 toneladas por hectárea, comparado con Costa de Marfil, que es 0.49, que es el líder mundial. Entonces, aquí otra vez, si queremos ser los primeros productores de cacao en el mundo, tenemos que aumentar los rendimientos, y aquí también creo que deberíamos aumentar las áreas de cosecha o de cultivo del cacao. En el café, que tenemos excelentes variedades de café, cada vez más. Hace muchos años el café casi 100% venía de Veracruz y de las zonas de Jalapa. Hoy hay cafés de altísima calidad en Oaxaca, en Chiapas, en varios lugares. Entonces somos 100% suficientes en términos de que producimos lo que consumimos, y tenemos un rendimiento de 0.24 toneladas contra el rendimiento que tiene Brasil de 1.5, y Brasil es el principal productor de café en el mundo. Aquí otra vez deberíamos trabajar en nuestras variedades de café para lograr mayores rendimientos. Este es el trabajo. Aquí es un gráfico que desarrollé donde señalo los puntos de áreas potenciales de cultivo de frijol, de maíz, de arroz y de caña de azúcar. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque no en todas estas áreas se pueden producir, son áreas que tienen características ideales o idóneas para el cultivo de frijol, maíz, arroz, etc. Pero no se cosecha, no se cultiva el frijol en estos lugares, o estos cultivos. Entonces hay que aumentar las áreas de cultivo de estos productos básicos. No sé cuánto tiempo me queda, pero ¿qué hay que hacer? En este último, bueno, no sé si es la última, no voy a dejarlo aquí. ¿Cuáles son los esquemas de desarrollo que plantean todos estos elementos que refiero? Y aquí usé 8 ejes temáticos: agua, semilla, fertilidad de suelo, control de plagas, almacenamiento y transporte, derivados de alto valor agregado, reciclaje, inocuidad y certificación, que son características que van con la producción agrícola, producción de alimentos. En agua simplemente diré que hay que desarrollar captación y conservación de agua para riego. Estos son desarrollos que deberían promoverse a través de los ingenieros de este país. Aprovechamiento del agua de lluvia, una agrometeorología, o sea, una meteorología mucho más precisa, que nos indique cómo van a estar nuestros ciclos agrícolas, o que nos permita producir alimentos con mayor certeza. Laboratorios de análisis y sistemas inteligentes de riego. Esto con el fin de optimizar y potenciar o aumentar nuestras áreas de riego agrícola. Pero me voy a concentrar en esto, rojos,
que es en relación a la semilla. A lo mejor ustedes se dieron cuenta que es una parte fundamental. Tenemos que hacer investigación genética para desarrollar semillas resistentes a plagas y patógenos. Esta es una cosa fundamental. Hay que hacer investigación genética para el desarrollo de marcadores de mejoramiento. Hay ya muchos marcadores genéticos o secuencias genéticas que definen qué plantas son resistentes o tolerantes o de mayor capacidad para utilizar fertilizantes, etc. Tenemos que hacer investigación para el desarrollo de cultivos resistentes a estrés abiótico, es decir, ¿qué son los estrés abióticos? Sequías, algunos metales pesados que luego contaminan los suelos, y luego desarrollar unidades de cultivo de tejidos para la propagación de variedades selectas. Esto hay que hacerlo, es trabajo de investigación, y desarrollo de unidades de cultivo de tejidos para la producción de semillas certificadas. Esta es una parte fundamental que se requiere impulsar a través del trabajo científico. La fertilidad del suelo, otra vez hay que hacer biofertilizantes, eso es muy importante. Hay que hacer labranzas de conservación, hay que hacer metagenómica de la microbiología de suelos, porque esto nos ayuda mucho. La microbiología de suelos es muy importante para el desarrollo vegetal por las interacciones planta-microorganismo que se dan en todos los suelos, y algunas son muy favorables para el crecimiento vegetal. Entonces, sobre estos tres ejes hay que trabajar. Lo que pongo aquí son proyectos que hay que impulsar: investigación y desarrollo agroecológica, desarrollo de insecticidas y repelentes biológicos, desarrollo de laboratorios para el diagnóstico fitopatológico, esto en control de plagas y enfermedades. Bueno, lo que es almacenamiento, mucho del producto agrícola se pierde en el transporte o en el almacenamiento, hay que mejorar los esquemas de almacenamiento. Y luego reciclajes, hay desechos agrícolas que se pueden usar para desarrollar energías alternativas, y aprovechamiento de las biomasas de origen agrícola y productos comerciales derivados de residuos agrícolas. Entonces, todo esto es parte de una agricultura sustentable o sostenible que habría que trabajar para desarrollar. En las últimas diapositivas solo voy a dejarles. ¿Cuál es el reto? Pues incrementar, yo diría, en 100% de la producción de alimentos en el mundo, en México muy importantemente, sin agotar los recursos no renovables y sin dañar el medio ambiente. Ese es el gran reto que tenemos. La propuesta es desarrollar las áreas de genómica vegetal y con esto aumentar la productividad agrícola a través del conocimiento de la agrogenómica y el desarrollo de plantas transgénicas. Sí, oyeron bien, y el desarrollo de plantas transgénicas. ¿Qué es la genómica? El estudio de la estructura, función y regulación de la información genética. Esto ha avanzado mucho en los últimos, voy a decir, 10 años, pero muchísimo, muchísimo. Y esto es la parte que habría que trabajar y aplicarla al campo. En México, la UNAM tiene una carrera de agrogenómica en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, y en Michoacán hay una universidad de la Ciénaga que tiene una carrera que se llama genómica alimentaria, que buscan traer en el estudiante el conocimiento genómico que puede ser aplicado directamente al campo, a la producción agrícola. Y aquí ya me voy a quedar. Muchas gracias. Les agradezco. Muchas gracias, doctor Miguel. Si hubiese alguna pregunta por alguno de los alumnos o de los que están aquí en esta conferencia, le pido de favor que levante su mano para cederle la palabra y le puedan preguntar, o a través del chat si se les facilite. Tenemos 9 minutos para sesión de preguntas.
Roberto, Carlos, te vamos a dar la palabra, Roberto. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la ponencia. La verdad es que los datos actualizados son muy interesantes. Y bueno, quisiera nada más saber su opinión respecto a esta discusión que se ha generado sobre el riesgo, si existe o no el riesgo, bajo su opinión, de esta erosión genética por los transgénicos que pudieran entrar. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Sí, fíjate que qué bueno que la haces y de hecho corté mi plática ahí en el uso de plantas transgénicas porque se ha desarrollado una serie de ideas falsas todas sobre diciendo que las plantas transgénicas son dañinas. No, las plantas transgénicas son el futuro de la alimentación. Punto. ¿Por qué? Porque lo que comentaba, tenemos una frontera agrícola en México y en el mundo que ya no se puede ampliar, porque si la ampliamos acabamos con los ecosistemas o con la ecología, cosa que ya hemos estado destruyendo. Entonces, las plantas transgénicas, con el conocimiento de la información, de la genómica hoy, nos pueden dar plantas que den mayor rendimiento y esto implica producir lo mismo o más en el mismo espacio agrícola. Dos, evitan el uso de plaguicidas e insecticidas que han causado daños a la ecología muy significativamente. Entonces son ciertamente un instrumento del futuro que puede garantizar o que seguramente garantizará la alimentación de este planeta y de México. Ahora, ¿cuál es el riesgo que sí le veo? Y es que se usen algunas variedades transgénicas que pudieran poner en riesgo las variedades criollas o nativas. Esto, si se hace de manera, voy a decirlo, salvaje o irracional, lo cual no sucede. Yo puedo tener plantas transgénicas o cultivos transgénicos de maíz en el Valle del Carrizo, en Sinaloa, y no voy a afectar de ninguna manera las variedades criollas del centro de México, del sureste de México, del sur de México. Entonces, lo que sí tenemos como científicos es que cuidar y caracterizar muy bien nuestras variedades de maíz, que son, o nuestro genoma de maíz, tenerlo perfectamente bien caracterizado y vigente y viable, porque será la fuente de genes que tendremos que usar para hacer plantas transgénicas de maíz o de otra cosa. Acuérdense que una transgenosis yo puedo introducir al frijol un gen de resistencia o de tolerancia al hongo y a ese gen puede venir de otra planta. Entonces hay plantas que, como el maíz, que son de polinización abierta, pueden recibir, y eso ha sido la historia de la agricultura en el mundo, y es una cosa favorable, pueden recibir polen de otros maíces y generar híbridos o variedades seleccionadas o mejoradas, que es un proceso natural. La transgenosis es un proceso natural. A ver, me voy a explicar. Un maíz silvestre recibe polen de otro maíz silvestre que está al lado, y al recibirlo, ese maíz que recibió el polen del otro maíz puede ahora crecer en condiciones de, voy a decir, salinidad. Y eso le da viabilidad a esta nueva o a esta línea transgénica de maíz. Y así ha evolucionado. Esa es la evolución de la biología en el planeta. En la agricultura hay cultivos como el frijol, que se le llama de polinización cerrada. El frijol, cuando abre la flor, ya está polinizado y ya, de hecho, viene la vaina. Entonces, esos cultivos, como el frijol, no pueden recibir polen de otras plantas o de otros frijoles. Tienen esta polinización cruzada, y en este tipo de plantas hay que hacer algunos trabajos
extras para polinizarlas artificialmente. Entonces, la transgenosis es un fenómeno biológico natural que ha favorecido y ha permitido que la biología se mantenga, y lo único que hay que cuidar es nuestros genomas nativos que tenemos en maíz, en frijol, en jitomate, en cacao, en cultivares propios de este país. Eso se tiene que hacer, se tiene que cuidar, pero eso no puede impedir que busquemos generar plantas transgénicas que nos garanticen una autonomía alimentaria, porque eso sí sería muy grave, como ya lo estamos viviendo. Eso de importar el 80% del arroz que comemos, me parece que el día que ese país que nos vende arroz no nos los venda, vamos a tener problemas de hambre. Entonces, las plantas transgénicas no producen cáncer, es una verdadera tontería, no sé quién se le ocurrió. No producen resistencia a antibióticos en el humano, esa es otra tontería que no entiendo a quién se le ocurre esas cosas. Y vigilando nuestras variedades originales, no tenemos ningún problema en generar y sembrar plantas transgénicas. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Nos quedan 2 minutitos, una pregunta más, si hubiese alguno. Les recuerdo que nuestra conferencia termina a las 11 y tenemos un receso de 10 minutos. Hay una pregunta más. Lili Montserrat, adelante, por favor. Yo tengo una pregunta más específica a un material que es el algodón. Por ejemplo, en su producción no sería más, como consume tanta agua su producción, ¿no sería más dañino el producirlo, aumentar su producción más bien? O eso de que sea transgénico, porque, por ejemplo, he leído que hay algodón ecológico, no sé si sea una variación de eso. Sí, mire, el algodón, a ver, la agricultura consume el 80-85% del agua dulce en el planeta. O sea, eso de que nosotros tomamos mucha agua, el campo toma más, pero sin esa agua no comemos. Entonces, hay cultivos como el arroz, que se hace en áreas inundadas, pues, que por supuesto demandan muchísima más agua que el frijol o que el algodón. El algodón que se trabajó mucho en México, en la zona de Torreón, que es la mayor productora de algodón en México, empezó a tener plagas muy fuertes y esto obligó a aumentar las aplicaciones de plaguicidas e insecticidas. Muchos tenían mercurio y esto contaminó el subsuelo, y de hecho llegó a haber un aumento de malformaciones en bebés, sobre todo creo que microcefalias, por los contenidos de mercurio. Cuando esto hizo que los productores agrícolas metieran variedades resistentes a estos insectos, utilizando algodón que producían la toxina del Bacillus thuringiensis. Y esto hizo que se eliminara la aplicación de plaguicidas e insecticidas y se redujese significativamente la contaminación por mercurio. Eso es lo que hacen las plantas transgénicas. No se afectó ninguna línea vegetal, nada, se mantienen altos rendimientos en la producción de algodón, pero sin aplicación de plaguicidas e insecticidas. Y esa es la gran ventaja, y eso es lo que pasó en México, en donde se siembra algodón transgénico. ¿Sí? ¿Respondo tu pregunta? Sí, la verdad tenía mucha curiosidad de ese. Sí. Bueno, doctor, pues agradecemos enormemente, Renata, por el tiempo que tenemos tan medido. Ya no hay espacio para otra pregunta.
Agradecemos nuevamente la participación del doctor Miguel Lara Flores y a todos ustedes por su presencia. Tenemos un receso de 10 minutos. Los invitamos a la primera ronda de evaluación en el salón que les corresponda. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias a usted por esta charla tan interesante. Gracias. Que tengan bonito día. Cuídense mucho. Hasta luego.